el acontecimiento más grande del siglo XX, un urgente y último llamado a la penitencia y al Santo Rosario, un mandato incumplido, un secreto fundamental. Nuestra Señora nos llamó y nos advirtió en Fátima, misericordia y justicia. En Convicción Radio. ¿Cómo están, queridos amigos de Convicción Radio? Estamos dando inicio a una nueva entrega de Fátima, misericordia y justicia. Les recuerdo que en nuestro sitio web www.conviccionradio.cl contamos con una sección especial dedicada a través de textos y audios de este programa al fundamental tema de Fátima, fundamental no solo para nosotros, sino que para el futuro de las almas y de la Iglesia. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy delicado, la dificultad y fuerza salvífica de la consagración de Rusia. Cabe la pregunta, ¿ha realizado ya algún papa la consagración de Rusia? Veamos los requisitos para tal consagración. La petición de consagrar Rusia no fue cumplida por Pío XI. En cambio, Pío XII y Juan Pablo II han hecho varios intentos de cumplir lo solicitado por el cielo. ¿Han correspondido realmente estos intentos de consagración al pedido de María, o todavía está pendiente la consagración tal como la pidió Nuestra Señora? Para poder contestar a esta pregunta, es necesario exponer brevemente los requisitos exactos para la consagración de Rusia que María Santísima indicó el 13 de junio de 1929 en la aparición a Sor Lucía en Tui. Primero, el Papa debe consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María. Rusia, por ende, tiene que ser el propio y único objeto de la consagración. Una consagración del mundo con la sola mención de Rusia no es suficiente. Rusia debe ser explícitamente nombrada. Es inimaginable que una consagración sea eficaz sin la expresa denominación del sujeto a consagrar. El solo encomendar confiadamente Rusia a María no es suficiente. Tiene que tratarse de una verdadera consagración. El segundo requisito exacto para lograr el pedido del cielo consiste en que todos los obispos tienen que efectuar la consagración en unidad con el Papa y simultáneamente, ya sea reunidos ante el Papa o cada obispo en forma solemne en su diócesis. El Papa debe ordenar esta coejecución. Solamente así se constituye la consagración como verdadero acto de la jerarquía eclesiástica. El tercer requisito dado en Tui el 13 de junio de 1929 consiste en que la consagración debe ser suficientemente solemne y tener carácter público de resonancia mundial. Cuarto requisito: el Papa y los obispos deben asociar solemnemente al acto de consagración un acto con oración de expiación o reparación por las ofensas al corazón inmaculado de María. Y el quinto requisito es que el Papa debe comprometerse también a promover oficialmente la devoción de los 5 primeros sábados del mes en desagravio al corazón inmaculado de María. Al repasar estos requisitos precisos, resulta evidente que,
hasta el día de hoy, ningún papa ha cumplido completamente con la consagración de Rusia, tal como la pide el cielo. Examinando los intentos de los papas de llevar a cabo esta consagración, veremos por qué la consagración de Rusia al corazón inmaculado aún está pendiente. Pío XII efectuó una consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María el 31 de octubre de 1942. Fue, sin embargo, una consagración del mundo y no de Rusia. Se debe diferenciar muy bien entre el deseo del cielo de la consagración de Rusia y el pedido del cielo de la consagración del mundo, con especial mención de Rusia, y las respectivas promesas para cada caso. Son dos consagraciones, cada una con una promesa distinta del cielo. Para la consagración del mundo se prometió adelantar el término de la guerra mundial, y para la consagración de Rusia, la conversión de este país. En las apariciones a Lucía en Fátima y en Tuy, la Virgen María pidió solamente la consagración de Rusia. Habiendo resultado infructuosas las reiteradas peticiones hechas a la Santa Sede en este sentido, el obispo de Leiria Fátima, Monseñor da Silva, optó por rebajar los pedidos del cielo. Exhortó a Sor Lucía a pedir la consagración del mundo con mención de Rusia. Desde el punto de vista diplomático es mucho más simple cumplir esta petición. Los obispos de Portugal tenían noticia, a través de la venerable estigmatizada Alexandrina María da Costa, fallecida, curiosamente, un 13 de octubre de 1955, de la petición del Señor de consagrar el mundo al corazón de María. El obispo da Silva quiso, en esta coyuntura, sustituir el pedido de la Santísima Virgen en Fátima por una consagración del mundo, combinándola por propia iniciativa con la mención de Rusia. Ante esto, Sor Lucía rezaba intensamente, ya que no sabía si podía cambiar las palabras de la Madre de Dios. Fue entonces cuando, el 22 de octubre de 1940, se le apareció nuestro Señor y le dijo que, por la consagración del mundo con la mención de Rusia, hecha por el Papa, Él acortaría los sufrimientos de la guerra. Sin embargo, no prometió la conversión de Rusia, como lo hizo notar expresamente Sor Lucía. La consagración del mundo con mención de Rusia en el contexto de todo el mensaje de Fátima es, por ende, algo de segundo orden. ¿Y el Papa Juan Pablo II ha efectuado la consagración de Rusia? Podría pensarse que sí, ya que realizó 3 intentos. En primer lugar, el Santo Padre realizó él solo la consagración en Fátima el 13 de mayo de 1982. Luego, el 16 de octubre de 1983 en Roma, rodeado de los padres del Sínodo Episcopal. Y por último, el 25 de marzo de 1984 en Roma, luego de haber hecho una petición epistolar a los obispos para que se le unieran. En los 3 intentos usó el mismo texto de oración, salvo modificaciones insignificantes. En esta fórmula de consagración empleada, Rusia no aparece como objeto exclusivo y verdadero de la consagración, sino que se trata siempre de una consagración del mundo. Sor Lucía ha recalcado reiteradamente que esta fórmula no satisface el pedido de la Madre de Dios. Por lo tanto, no se ha cumplido con el pedido del cielo. Otros de los requisitos citados tampoco fueron cumplidos. Podría objetarse que nuestro punto de vista es de mira estrecha. ¿Hace acaso Dios depender la salvación de continentes enteros solo por el cumplimiento de algunos detalles formales? Como respuesta,
demostraremos que las causas del no cumplimiento tienen raíces muy profundas. Entre los fieles conservadores a menudo se objeta: ¿qué pasaría si los obispos se negasen a participar del acto de consagración? El Papa debe, según el deseo del cielo, ordenar la participación de los obispos. Pero en caso de que muchos obispos se negasen, aún así el Papa habría hecho lo necesario y parece que esto sería suficiente para cumplir las exigencias del cielo. Incluso si muchos obispos se negaran, no obstante se alcanzaría el carácter público necesario del acto de esta consagración. Nos preguntamos entonces, ¿por qué Dios hace depender la salvación del mundo de un acto tan sencillo e insignificante? Dios ha hecho depender la superación del problema del comunismo ruso y la conversión del pueblo ruso a la fe católica de un medio en apariencia extremadamente sencillo. Dicho caricaturescamente, se pide al Papa y a los obispos católicos nada más que el pronunciar una oración y el fomentar una devoción. Cabría preguntarse si esto no llega a ser paradójico e incluso perjudicial para la fe. ¿Una conversión como efecto de un mero clic? Que la aplicación de este medio tan sencillo no es tan fácil, queda claro por el hecho mismo que los papas aún no lo han empleado, a pesar de los avances gigantescos del comunismo en el mundo entero durante el siglo XX y de los grandes signos del cielo acerca de la autenticidad de la petición. Como iremos aclarando, se trata de dificultades que solo pueden ser vencidas mediante un acto heroico de fe. Primeramente, hay que analizar las dificultades por separado. Debe quedar en claro que este pequeño acto de consagración, al ser mirado a la luz del entendimiento y de la teología, presupone verdades fundamentales de la doctrina católica y acarrea enormes consecuencias. Desde el punto de vista humano, el acto que Dios pide para la conversión de Rusia no tiene proporción alguna con el efecto prometido. Sin embargo, será precisamente esto lo que destacará ante todos los hombres la gran conversión como un hecho sobrenatural. Además, como la consagración, según la petición de María, debe tener un carácter público y mundial, también el conocimiento del advenimiento sobrenatural de la conversión será accesible a todos los hombres. Justamente por esta falta de proporción, el gran papel de María como mediadora de todas las gracias brillará ante todos los hombres en su plena grandeza, como también se pondrá de manifiesto su victoria sobre el demonio. El hecho mismo de que solo por realizar la consagración quede implícitamente resaltada la condición de María como mediadora de todas las gracias, plantea a la vez probablemente una de las principales dificultades, como será expuesto más adelante. Esta sería entonces la primera dificultad de esta consagración, es decir, la insignificancia de la consagración que debe poner de manifiesto la eficacia de María en la conversión realizada. Como segunda dificultad está la consagración como condena del comunismo y de la política hacia el este del Vaticano a partir del concilio. Transcurridas varias décadas desde las apariciones de Fátima, resulta claro que la consagración pedida implica justamente una rectificación necesaria de las erróneas posturas teológicas de los últimos papas y de sus formas de proceder política y diplomáticamente respecto del comunismo.
La adopción de una medida a escala mundial tan única y de tal solemnidad en contra del comunismo ruso expresa una inequívoca condena del mismo. Encontramos aquí un primer supuesto de la consagración. El comunismo ateo es presentado, y con la máxima publicidad, como un problema mundial de primer orden y como problema humanamente insuperable. Más aún cuando hemos comprendido que a pesar de la caída del muro de Berlín, el comunismo sigue vivo. Por el contrario, el Concilio Vaticano II rechazó hacer semejante condena. Esto quedó de manifiesto cuando desaparecieron irregularmente las firmas de 450 obispos, padres conciliares, que pedían una condena explícita del comunismo, lo cual muestra también claramente por qué los últimos papas no han querido llevar a cabo la consagración. La consagración de Rusia es incompatible con cualquier forma de política eclesial hacia el este que vea en las gestiones diplomáticas la mejor solución frente al problema del comunismo ruso. La consagración resultaba inconciliable con un esfuerzo por la paz mundial que era meramente natural y humano. Se contraponía a la opinión ilusoria de que los grandes problemas en el mundo se pueden solucionar confiando solo en la buena voluntad de las personas y en la diplomacia, sin recurrir a nuestro Señor Jesucristo y sin contar con el obrar sobrenatural de Dios. En este lugar es menester la siguiente aclaración. Cada vez en que nos referiremos a Rusia, que según la advertencia de la Madre de Dios, propagará sus errores por el mundo, provocando guerras y persecuciones contra la Iglesia, no queremos de ningún modo hablar en contra del pueblo ruso, sino solamente en contra del sistema político e ideológico comunista. En este sentir, nos apropiamos las palabras de Pío XI, quien agrega a su reprobación del comunismo, comillas, pero con esto no queremos en modo alguno condenar en masa a los pueblos de la Unión Soviética, por los que sentimos el más vivo afecto paterno. Sabemos que no pocos de ellos gimen bajo el duro yugo impuesto a la fuerza por hombres en su mayoría extraños a los verdaderos intereses del país, y reconocemos que otros han sido engañados con falaces esperanzas. Condenamos el sistema y a sus autores y fautores, los cuales han considerado a Rusia como terreno más apto para poner en práctica un sistema elaborado desde hacía decenios. Desde ahí siguen propagándolo por todo el mundo. Una tercera dificultad para la consagración de Rusia es que ésta presupone una teología del regreso. El gran significado de esta consagración y a la vez su gran dificultad radica en que necesariamente presupone ciertas posturas teológicas, mientras que rechaza otras, como la doctrina central de la teología progresista, es decir, el ecumenismo. En primer lugar, la consagración de Rusia y la conversión prometida presupone la tradicional teología de la unicidad de la Iglesia fundada por Jesucristo como una, santa, católica y apostólica. Esto significa que la finalidad de las relaciones con la cismática Iglesia ortodoxa solo puede ser el regreso de esta grey al redil de Roma. Sin embargo, esto aparece en total contraposición con la meta actual para la cual el Vaticano trabaja intensamente, que es la unión ecuménica con la Iglesia ortodoxa. Esta unión ecuménica reconoce a la separada Iglesia ortodoxa como Iglesia hermana y no quiere su reintegración a la Iglesia católica de Roma. Más aún, quiere incluso que se dirijan a Moscú los pocos católicos uniatas que permanecieron fieles a Roma. El Papa Juan Pablo II
abandonó en gran parte a los católicos uniatas, en especial a la Iglesia de Ucrania, como quedó evidenciado en el documento teológico de Balamand del 23 de junio de 1993 en Balamand, Líbano, muy elogiado por el Papa, y en la ejecución de las correlativas ordenanzas. En segundo lugar, la devoción al corazón de María, tal como se expresa en la consagración de Rusia, es en sumo grado antiecuménica. No agrada ni a los protestantes ni a los ortodoxos, debido a que esta devoción se ha desarrollado en la Iglesia Católica solo en los últimos siglos. Actualmente se quiere alcanzar la unión con los cismáticos y con los herejes, resaltando solamente las verdades comunes y acallando en gran parte las verdades específicamente católicas, ya que se considera que este es el único camino posible. El cielo, por otra parte, ha prometido la unión con los ortodoxos e insinuado la unión con otros herejes. Pero el medio que indica para alcanzar este objetivo es, justamente, el poner de relieve aquellas verdades que no son reconocidas por ninguna comunidad herética o cismática, ya que no se trata de verdades accesorias, sino de verdades de gran importancia y de excelsos frutos sobrenaturales. Estas son la devoción a los sagrados corazones de Jesús y de María, el primado del Papa, la Inmaculada Concepción de María y Nuestra Señora como corredentora y mediadora de todas las gracias. Estas verdades, que serían resaltadas en el acto de la consagración de Rusia, son al mismo tiempo la enumeración casi completa de las verdades exclusivamente católico-romanas. La petición de consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María y sus supuestos teológicos configuran una perfecta antítesis celestial del ecumenismo. A esta petición se vincula además la promesa cimentada en muchos milagros de que la reunificación de la Iglesia será alcanzada con rapidez milagrosa. Por estos motivos, para una jerarquía influenciada por ideas progresistas, resulta prácticamente imposible utilizar consecuentemente el medio de salvación señalado, mientras no esté dispuesta a rectificar su forma de pensar para obedecer al pedido del cielo transmitido por la Madre de Dios. En nuestro próximo capítulo abordaremos el tema de Nuestra Señora como mediadora de todas las gracias y corredentora, y continuaremos con las dificultades que hacen imposible hoy por hoy la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Les invito a escuchar a continuación las llamadas de Fátima. Muchas gracias por la audición y que Dios nos bendiga a todos. Convicción Radio. Catolicidad al 100%. Primero, el Papa debe consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María. Rusia, por ende, tiene que ser el propio y único objeto de la consagración. Una consagración del mundo con la sola mención de Rusia no es suficiente. Rusia debe ser explícitamente nombrada. Es inimaginable que una consagración sea eficaz sin la expresa denominación del sujeto a consagrar. El solo encomendar confiadamente Rusia a María no es el acontecimiento más grande del siglo XX, un urgente y último llamado a la penitencia y al Santo Rosario, un mandato incumplido, un secreto fundamental,
Nuestra Señora nos llamó y nos advirtió en Fátima, misericordia y justicia. En Convicción Radio. En cambio, Pío XII y Juan Pablo II han hecho varios intentos de cumplir lo solicitado por el cielo. ¿Han correspondido realmente estos intentos de consagración al pedido de María, o todavía está pendiente la consagración tal como la pidió Nuestra Señora? Para poder contestar a esta pregunta, es necesario exponer brevemente los requisitos exactos para la consagración de Rusia que María Santísima indicó el 13 de junio de 1929 en la aparición a Sor Lucía en Tui. ¿Cómo están, queridos amigos de Convicción Radio? Estamos dando inicio a una nueva entrega de Fátima, Misericordia y Justicia. Les recuerdo que en nuestro sitio web www.conviccionradio.cl contamos con una sección especial dedicada a través de textos y audios de este programa al fundamental tema de Fátima, fundamental no solo para nosotros, sino que para el futuro de las almas y de la Iglesia. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy delicado, la dificultad y fuerza salvífica de la consagración de Rusia. Cabe la pregunta, ¿ha realizado ya algún papa la consagración de Rusia? Veamos los requisitos para tal consagración. La petición de consagrar Rusia no fue cumplida por Pío XI.